Bienvenidos a quienes se incorporan en esta instancia. Damos paso al segundo panel de las primeras jornadas de supervisión del Banco Central de la República Argentina, ¿hacia dónde va el mundo en materia de Subtech? Esta presentación está a cargo de Jeremy Prenio, quien se sumará de modo virtual para el momento de las preguntas. El señor Jeremy Prenio es asesor principal en el Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales, instituto al que se incorporó en el año 2016. Participa en la gestión del programa de divulgación del FSI dirigido a supervisores financieros. Colabora en las publicaciones del FSI, principalmente en temas relacionados con la tecnología financiera y de supervisión y la ciberseguridad. Además, elabora documentos relacionados con las políticas para la plataforma Connect del FSI. También gestiona las actividades relacionadas con la red informal de tecnología de supervisión y coordina las actividades del FSI relacionadas con la inclusión financiera. Anteriormente fue vicedirector de Asuntos Regulatorios del Instituto de Finanzas Internacionales ubicado en Washington, D.C., donde estuvo a cargo de la formulación de las perspectivas del sector bancario mundial para cuestiones regulatorias internacionales. Además, se desempeñó como regulador en Filipinas, donde dirigió el grupo de trabajo para la implementación de Basilea II. Compartimos su presentación y una vez más, al finalizar, estará conectado para responder consultas y ahondar los comentarios. Good morning, everyone, and thank you very much for inviting me to this conference. Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado a esta conferencia. Es un placer haber compartido con ustedes y compartir este momento. Voy ahora a compartir con ustedes mi presentación. Mi presentación de hoy tiene que ver con qué impulsa la adopción de la tecnología de supervisión y cómo se integra de manera efectiva en la supervisión. Y se basa en tres documentos que son muy importantes. El primero, publicado el año pasado, que quiere decir superando el entusiasmo, evaluando la transición de las herramientas del Subtech de experimentación a supervisión. El 2, este año, que se llama Empezar por lo básico, hacer un inventario de las aplicaciones de IA generativa en supervisión. Y el último, haciendo que funcione la Subtech, la evidencia de los factores principales que impulsan la adopción, que es un papel de próxima publicación y estamos trabajando justamente en su finalización. Pero antes de entrar en estos factores principales, vamos a hacer una observación acerca de que mucho se ha dicho acerca de las tecnologías como la IA están transformando la supervisión financiera. Estas tecnologías llevan a lograr un proceso de supervisión más efectivo y eficaz. Y además también, basándose en estas tecnologías, se puede mejorar la calidad de la supervisión. Para clarificar este rol, permítame comenzar revisando cuáles son los factores principales que impulsan esta Subtech, como la vamos a llamar a la tecnología de supervisión. En primer lugar, la capacidad de los supervisores aumenta para identificar las cuestiones en las entidades supervisadas y también su habilidad y voluntad para actuar y tomar decisiones en base a las cuestiones identificadas, lo cual nos da mayor información en tiempo oportuno, más correcta. Y esta tecnología justamente nos ayuda muchísimo, sobre todo a tener una influencia. Estas tecnologías mejoran justamente la capacidad de los supervisores. ¿Por qué? Porque les permite tomar acciones basadas en aquellas cuestiones identificadas. Y esto nos permite tener un mejor marco de supervisión
supervisión y de supervisores. Por último, también al contar con mayor información, más oportuna y más exacta y precisa, fomenta la confianza en los supervisores y además mejora la habilidad de ellos para actuar. Pero esa voluntad que tienen los supervisores queda influida por muchos más factores que los que acabo de mencionar, que tiene que ver también con la protección de datos y además ejerce influencia en la calidad de las cuestiones identificadas, porque no basta con solamente tener confianza en la tecnología. Veamos ahora cuáles son los límites de la tecnología para mejorar la supervisión y vamos a ver cómo se despliegan justamente estas herramientas. Hace 2 años llevamos a cabo una encuesta con autoridades de supervisión. Les preguntamos si utilizaban estas herramientas de supervisión. De 50 encuestados, 47 dijeron que sí. Y de esos 47, 44 ya los habían desplegado. Ahora bien, uno diría, bueno, vemos que todavía la mayoría de las autoridades del mundo están aprovechando estas tecnologías para mejorar la calidad de la supervisión. Nos ha ayudado a determinar cuáles son realmente esos factores que impulsan las actividades. Vamos a abordar, recuerdan, el documento de próxima publicación. Y voy a comenzar por este documento aún no publicado. Aquí tenemos los antecedentes y los resultados preliminares clave del estudio realizado. Trabajamos con colegas tanto del Banco Central Europeo y también con la Escuela de Banca y Finanzas de Florencia en el marco de la Unión Europea en Italia. Y nosotros pasamos por diferentes fases de realización. Por ejemplo, las pruebas de concepto, los prototipos de trabajo y las aplicaciones desplegadas. Y también la madurez de la IA en ese momento, inteligencia artificial. Nosotros teníamos justamente la posibilidad de trabajar en base a las respuestas de 118 autoridades financieras en 90 jurisdicciones y compartimos justamente las bases que se habían expresado en el documento o encuesta del 2024 del Cambridge SupTech Labs. Los resultados, bueno, primero teníamos una unidad de SupTech que tenía una relación muy positiva con la cantidad de aplicaciones desarrolladas. En segundo lugar, se implementó una estrategia de supervisión cuyos resultados, sobre todo en materia de prueba de conceptos, fueron muy positivos y que tiende, sí, como resultado a ser menos positivos en lo que tiene que ver con el despliegue de las aplicaciones, con lo cual se necesitaría mejorar este último aspecto. Ahora, una estrategia de SupTech no es suficiente si nosotros queremos hacer un despliegue adecuado y exitoso de las aplicaciones y hay que digitalizar todo el proceso, hacer una reconversión digital, entrenar y capacitar a las personas, sobre todo en el uso específico de esas herramientas de supervisión tecnológica. Esto es muy importante para hacer mucho mejor todas las tareas, contar con una infraestructura, sistemas adecuados que faciliten los procesos de desarrollo. Ahora, muchas entidades no están preparadas y si no están bien preparadas antes no pueden desplegar las aplicaciones. Esto permite gestionar y administrar los datos, tener mejor calidad de datos y esto es muy importante para mejorar justamente cómo se recopilan los datos, cómo se almacenan y cómo se recuperan también. De manera que tenemos también otro resultado que nos sorprende, es la adopción de toda la tecnología basada en la nube. En particular, se trata de la nube privada
pública o híbrida. Esto tiene una relación directa muy positiva con la madurez del nivel alcanzado en inteligencia artificial para desplegar las aplicaciones. Entonces, si ustedes están interesados en tener mayor información sobre estos resultados, por favor, no duden en entrar y descargar el documento de forma gratuita en la web que ya se está por publicar. Ahora veamos el segundo documento, el que había que empezar por los conceptos básicos, haciendo ese inventario que mencioné anteriormente de aplicaciones que se utilizan en supervisión financiera. Siempre hablamos de IA generativa. Vamos a analizar cuál es el estatus general, en qué condición se encuentra hoy. Teníamos en marzo respuesta de 42 autoridades, 32 ya está experimentando, desarrollando o directamente utilizando IA generativa. De esos 32, 12 ya las han desplegado, diríamos, casi totalmente. Los encuestados enfrentan grandes desafíos en lo que tiene que ver, ya sea que experimenten, desarrollen, apliquen, usen o exploren la posibilidad. Esto tiene que ver con una infraestructura, datos de seguridad de datos y sistemas que a veces no son adecuados y hacen que entonces su aplicación en supervisión no sea precisa. Hay que tener en cuenta los costos que hay que abordar en materia de esta tecnología. Y asimismo también tenemos que tener como desafío lo que acabo de decir, y muchas personas y autoridades todavía no saben muy bien cómo aplicar la tecnología. El objetivo principal de las autoridades financieras es mejorar la eficiencia, y la encuesta nos demuestra que la mayoría de los encuestados dicen sí, la aplicación de esta tecnología mejora nuestra tarea supervisora, sobre todo cuando hablamos de IA generativa. Es interesante que algunos encuestadores son muy optimistas, pero otros dicen, no, siempre nos da la información más precisa. ¿Por qué? Porque tenemos los problemas de alucinaciones de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir entonces? En base a los encuestados, hemos visto que nos han dicho, estamos experimentando o desarrollando o utilizando estas herramientas, y esto nos ha permitido de alguna manera, en materia de supervisión, aplicarlo en tres áreas. Primero, el procesamiento de los documentos básicos. Ayuda muchísimo a los supervisores en cuanto al uso de la mayoría de las aplicaciones que son utilizadas en esta primera categoría. Permite de alguna manera ver que ha tenido un éxito bastante igual también en las categorías 2 y 3. Ahora bien, las aplicaciones en la primera categoría, como lo dice el nombre, ayuda a los supervisores con las tareas de documentación básica. Por ejemplo, en especial la redacción, la edición, las comunicaciones, inclusive todo lo que tiene que ver con los reportes e informes de inspección. En algunos casos, estos ustedes pueden acceder a ellos, están en inglés, habría que traducirlos, pero tienen los conceptos básicos. En cuanto a la gestión de los conocimientos, esto ayuda a los supervisores a tratar de navegar, por así decirlo, el total corpus de normativa y regulaciones y otras guías que obviamente son emitidas por las autoridades financieras en ámbitos específicos. A veces tiene que ver también justamente para ayudar también a la alta gerencia, y tiene aplicaciones más amplias. Se hace inversión regulatoria, presentaciones regulatorias y también
obviamente, actuar, tomar medidas. Las aplicaciones para la revisión de documentos, como lo dice también su nombre, pueden ser presentaciones anuales o no anuales, regulatorias, periódicas, en fin, tenemos una gran variedad. Estos documentos que son objeto de revisión a través de estas nuevas herramientas, por lo menos desde nuestra perspectiva, nos permite justamente efectuar un examen y análisis que de alguna manera también se retrotrae y retroalimenta con la categoría número 2, que es la gestión de los conocimientos, porque en la revisión de los documentos se ayuda a los supervisores de alguna manera a hacer ese análisis exhaustivo de los documentos que emiten las entidades supervisadas y evaluar si cumplen o dejan de cumplir con las reglamentaciones. Esto es muy importante. También pueden acceder a esto en la página nuestra. Para la mayoría de las autoridades que están ahora con aplicaciones en uso, lo están haciendo de un modo discrecional. Es optativo también. No están obligadas las autoridades a hacer uso de estas herramientas, pero obviamente se integran las aplicaciones en los procesos de supervisión. Entonces, todavía falta mucho para ver totalmente desarrollada la IA generativa. Pero cuando uno se pregunta qué desafíos en este momento se están enfrentando no solo para desplegar las aplicaciones hacia los usuarios, sino también abordar los desafíos al integrar esas aplicaciones de IA generativa en los procesos de supervisión. Los encuestados siempre dijeron que esperan una información más precisa que da la aplicación de IA. Y no les preocupa a veces a otros encuestados el problema de las alucinaciones, que es justamente brindar una información que puede ser falsa, equivocada y en algunos casos inventada también por la IA generativa. La integración es muy importante porque eso va a permitir mejorar el proceso de supervisión. Hay dos grandes desafíos que se interrelacionan con el despliegue de estas aplicaciones cuando ellas no brindan información precisa. Uno es la falta de explicabilidad de los modelos generados. Y segundo, también tiene que ver con que, de no ser precisa, las decisiones que luego se toman no van a ser las adecuadas. Ahora bien, hablando de la integración de estas aplicaciones en la supervisión, tomemos nuestro documento del año pasado, del 2024, más allá del entusiasmo. Lo pueden consultar y allí verán que acerca del beneficio que esto representa para la supervisión se puede atribuir claramente a entender muy bien ciertas preguntas que uno se hace en cuanto a la tecnología, preguntas de tipo práctico. Por ejemplo, las autoridades de supervisión han incorporado de manera eficaz estas nuevas tecnologías en sus procesos de manera exitosa para que funcionen. Y segundo, si no lo han integrado de manera efectiva, ¿cuáles son los factores que ayudarían a los supervisores justamente a lograr este objetivo? Estas preguntas tienen que ver con el funcionamiento de la innovación y además también con preguntarse por qué se están llevando a cabo todas esas innovaciones y adoptando. Justamente, la primera pregunta, la respuesta es sí. Hay algunas autoridades que lo han hecho, mientras que otras todavía les falta hacerlo. En cuanto a la primera pregunta, ¿recuerdan si realmente integraron las nuevas tecnologías en los procesos las autoridades?
Bueno, muchos, como les dije recién, muchos no lo han hecho y es lo que obtuvimos como respuesta a nuestra encuesta. Ese documento también nos brinda respuestas a la segunda pregunta, que se basa en los factores que podrían ayudar a que estas nuevas tecnologías fueran más eficientes en el ámbito de la supervisión. En esencia, al integrar estas tecnologías en los procesos de supervisión debe hacerse de forma bien definida, estructurada, concreta, para que obviamente logren ayudar y cumplan el objetivo. En primer lugar, el trabajo de SUBTEC a veces no es suficiente. Hay que tener un enfoque holístico en cuanto a la reconversión digital que cubre a todos los sectores y ámbitos de la organización. Segundo, las herramientas de supervisión necesitan realmente abordar puntos clave específicos en los procesos de supervisión. No basta con implementarla, hay que implementarla luego de integrarla y además también esos puntos débiles tienen que ser perfectamente identificados para que el despliegue de la aplicación cause el efecto positivo que se busca y también poder apreciar claramente cómo esos procesos de supervisión están mejorando. Quiero señalar que esto no quiere decir que hay que volver a hacer la revisión total de todos los procesos existentes en las entidades supervisadas. No, hay justamente antiguos procesos de supervisión que van a estar de alguna manera en tránsito hacia la mejora y todavía perduran. Tercero, también cuando hablamos de procesos de supervisión y hablamos de herramientas, estas tienen que ser integradas totalmente en los sistemas tecnológicos de supervisión, de IT. Y este enfoque nos lleva a planificar muy bien cómo se va a abordar el tema de crear un verdadero ecosistema de supervisión tecnológica. Las autoridades tienen que conocer, analizar de qué tipo de herramientas disponen y la importancia de los datos. Cuarto, muy importante, tienen que tener un conocimiento profundo del nivel de granularidad de la calidad de los datos. Eso es fundamental, porque esto les va a permitir a los supervisores beneficiarse totalmente de esos datos de gran granularidad. Ahora, esto es muy importante también en el punto justo, mejorar, por ejemplo, la recolección de los datos, la administración de los mismos y el análisis, todo el marco analítico. Y por último, 5, los usuarios deben tener la capacidad de tener un acceso sencillo y fácil a las herramientas de supervisión y además confiar en ellas cuando las utilizan. El acceso fácil y sencillo es fundamental, porque de alguna manera se relaciona con que las autoridades deben fomentar la confianza en estas herramientas. Hay que hacer un cambio de mentalidad, diría yo, de alguna manera. Y con el cambio de mentalidad se cambia la forma de gestionar también. Ahora bien, la transición entonces desde la experimentación a la adopción de la inteligencia artificial redunda en una mayor calidad de la supervisión tecnológica. Espero que con estos documentos que acabo de compartir con ustedes, finalizo mi presentación. Agradezco al Banco Central de la República Argentina y al Banco Nación de la República Argentina por esta oportunidad. ¿Hacia dónde va el mundo en materia de SUBTEC? Queremos convocar a la señora Claudia Stachuk, subgerenta general de Supervisión y Seguimiento del Banco Central, quien va a coordinar este segmento de preguntas y consultas. Adelante. Bueno, buen día, Jeremy. Hola, Jeremy. Muchas gracias por tu presentación. Hello. Es un honor para nosotros contar con tu presencia en estas jornadas.
Realmente, muchísimas gracias. Sos pionero en la materia y tu experiencia, la verdad que nos es de mucha ayuda para nosotros. Nos dejaste ahora ansiosos para conocer el tercer documento del que hablaste en tu presentación. Así que estaremos aguardando que se publique próximamente. Bueno, tengo algunas preguntitas para hacerte. La calidad de los datos, hablamos mucho de eso generalmente en las reuniones, es un requisito esencial para el desarrollo de Subtech, ¿no? ¿Qué experiencia podrías transmitirnos, ¿no?, en cuanto a aplicar en el proceso de mejora de captura y obtención de los mismos para su mejor aprovechamiento? Yes, Bien, buenas tardes, buenos días. Un placer estar aquí. Muy extraño escuchar mi voz durante la presentación. Sí, esa tercera publicación se publicará el 24 de noviembre, así que estén atentos. En cuanto a la calidad de datos, en base a nuestras observaciones, esas autoridades que ya optimizaron los beneficios de Subtech son quienes ya están recabando datos de manera regular. No es simplemente algo nuevo, sino que ya lo vienen haciendo hace un tiempo. Y estas herramientas los habilita a que puedan extraer información de utilidad, observaciones de esos datos granulares de manera más eficaz, cosa que no podían hacer en el pasado cuando no existía esta tecnología. Y quiero hacer foco en que recabar y tener estos datos granulares no es suficiente, ¿no? Sino que tenemos que poder utilizar esos datos, porque si no, no vamos a ver si la calidad de los datos que estamos recabando es buena o no lo es, salvo que lo estén utilizando. Entonces, por un lado, recabar data granular es importante, y por otro lado, también utilizar estos datos, como mencioné, y también destacar que hay autoridades que ahora transicionaron a lo que es generar informes en base a estos datos granulares, ¿no? Explorar estas posibilidades. A corto plazo no se está viendo, pero creo que a largo plazo es algo que beneficia el proceso desde el punto de vista tanto para las instituciones financieras como para redactar informes. Gracias. Vuelvo, repito, es un honor para nosotros contar contigo y bueno, esperemos próximamente volver a encontrarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos.